amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado a esta misma hora, por este mismo canal, para conversar sobre temas de interés colectivo, de interés útil para la sociedad. Yo soy Esteban Delgado y aquí me acompaña Jairon Severino. Tu amigo y hermano. Severino, dígame a ver. Aquí estamos, Delgado. Sí, hombre. Pues, como siempre, agradeciendo a los amigos televidentes, pendientes siempre de Dinámica Económica, un programa de economía para todos en este año NONE. Año NONE. 2025. Oh, 2025. Sí, 2025. Un año que esperemos que sea interesante, ¿verdad? No de grandes cosas, pero sí interesante. De muchos cambios también a nivel regional, ¿verdad? A nivel regional, que habrán de impactar. Hay declaraciones importantes del próximo ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. ¿Cómo se le llama al ministro? Al secretario de Estado. Secretario de Estado. Secretario sí. de Estado. Sí. Marco Rubio, cubano-americano. Y bueno, pues ha hablado de República Dominicana inclusive. Así que yo creo que es interesante, obviamente, analizar lo que pasa aquí en el país, los informes del Banco Central, los de turismo, la banca y todo lo que tiene que ver inclusive con una modificación a la Nordón 415 que habla de la calidad del combustible. O sea, tenemos muchas cosas, Delgado. Sí, hay muchas cosas. Con relación a Estados Unidos hay que tener cuidado o estar pendiente. Sí, Ustedes saben que ya viene o está el proceso de toma de posesión del presidente Donald Trump, 20 de enero, como ha de esperarse. O sea, ya estamos en ese proceso. Y entonces, la República Dominicana tenía pendiente un asuntito ahí, que es el asuntito del arroz. Sí. El arroz y la Sí. entrada de arroz libre de arancel. De acuerdo con lo que establece el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el DRCAFTA, se venía haciendo un desmonte. El arroz estaba protegido con cuotas y con aranceles y se venía haciendo un desmonte durante los últimos 20 años para que en este año ya, pues ya el arroz desde Estados Unidos o desde cualquier otro país de Centroamérica, sí, claro, pero claro. vamos a decir Estados De Unidos porque nosotros no importamos arroz Sí. de Centroamérica, Sí. puede entrar libre de arancel y sin Sin cuota, cuota. o sea, de manera ilimitada a Así partir de es. este año 2025. Ay, ay, ay. Entonces el gobierno dominicano, hizo una maniobra ahí, aprobó una ley y mediante esa ley, entonces el presidente Luis Abinader se amparó en esa ley para emitir un decreto, creo que el decreto es 396-24 o 936, bueno, yo sé que 936, 396, ahora no lo recuerdo bien. Sí. El asunto es que en ese decreto el gobierno está estableciéndole una cuota a Estados Unidos de solo 23,000 toneladas de arroz para entrar este año, cuando debería ser sin cuota. Y está estableciendo que si se pasa de esa cuota, cualquier entrada de arroz proveniente de Estados Unidos pagaría un arancel de 99%. Eso viola el Tratado de Libre Comercio, el DRCAFTA. Ahora, el gobierno norteamericano no ha reaccionado en torno a eso. Ustedes vieron en algunos medios de comunicación, algunos productores diciendo... Celebrando, que Sí. es bueno, que el presidente, que ya está resuelto el problema del arroz. No está resuelto. Aguántate. No. Es un stand-by. El presidente emitió un decreto. Sí. Un decreto no puede desplazar un tratado de libre comercio No. porque el tratado de libre comercio tiene fuerza constitucional y de ley. Sí. Y entonces, Sí. lo que pasa es que todavía Estados Unidos no ha reaccionado sobre el tema. Porque eso es a partir de este año que se va a aplicar. Sí. Y apenas estamos en enero. Ahora, estamos en enero con un gobierno de transición, que era el presidente Biden. Sí. Pero ahora cuando el presidente asuma, que comiencen a revisar, que tengamos... Que el Departamento de Agricultura comience a El revisar. Departamento y de Comercio. Agricultura, exactamente, y de Comercio de Estados Unidos Sí. comienza a revisar y que, pero ven acá, espérate un momento. Aquí hay una situación. Aquí hay una situación. Digo, si los productores se quejan también. Sí, claro, si Si los los productores productores de de allá Estados se Unidos se quejan, pero porque tú vas a tener una situación ahí. Por ejemplo, mira, el año pasado, Jairo, se importaron, porque aquí vivimos hablando de autosuficiencia, Sí. que la autosuficiencia alimentaria. Sí. ¿Sí? Bueno, el año pasado la importación de arroz fue de 157,000 toneladas. 157,000 toneladas de arroz se importó el año pasado, el año 2024. Cuando el promedio anual de importación es de 23,000. Por eso la cuota de 23,000. Pues, entonces, por eso pusieron una cuota de 23,000, porque vamos a decir, el promedio. El promedio de importación de años anteriores era 23,000. Pero sin embargo, el año pasado no fue 23,000, el promedio fue de. El monto, la cantidad total fue 157,000. ¿Comimos más arroz o produjimos menos arroz? Se importó 6 veces más de lo que se importa en años normales. Entonces,
o comimos más arroz, como tú dices, o, Sí. o estábamos produciendo menos arroz. Sí, sí. Entonces, esa situación hay que tomarla en cuenta porque de lo que se importó el año pasado, 156.000 toneladas, 157.000, más del 40% provino precisamente de Estados Unidos. Y había cuota. O sea, y había cuota y había arancel. Tenía un arancel, creo que de un 18% el arroz hasta el año pasado. Porque, repito, se venía Había un desmontando el desmonte, arancel. sí. Ahora se supone que es arancel cero. Entonces vamos a esperar. Pero es lógico que Estados Unidos en algún momento va a reaccionar sobre ese tema. En algún momento va a reaccionar. ¿Por qué? Sí. Porque se trata de una decisión que no puede ser unilateral por parte del gobierno dominicano, sino que tiene que ser una decisión acordada que no implique una violación de lo que establece el Tratado de Libre Comercio que está vigente Tú sabes desde el año que, 2005. aunque los productores de arroz celebraron esa decisión del gobierno dominicano, a mí me pareció un poco extraña también, porque ellos no ignoran que hay un acuerdo de comercio que debe respetarse, y el mismo gobierno también. No sé de quién se asesoraron para eso, porque en algún momento ha de esperarse que Estados Unidos reaccione. Aunque en términos económicos no sea un asunto muy grande para Estados Unidos, pero si hay 3, 5, 10 productores buenos, importantes en Estados Unidos, que se quejen, productores que, bueno, tú sabes que hay productores que a través del lobby hacen aportes a campaña. No, pero no solo eso, Jairo. Y van a quejarse para que lleven eso a Y discusión. tú tienes que fijarte en algo. El gobierno dominicano tenía más de 2 años Sí. gestionando a nivel diplomático con las autoridades de Estados Unidos algún tipo de variación del tratamiento arancelario para el arroz. Bueno. Y Estados Unidos siempre respondió, no, eso no se puede tocar porque eso está en el tratado. Sí, ya. Eso no se puede tocar porque eso está en el tratado, Además, eso va así. además no depende de Estados Unidos O sea, nada más. no, sí, exactamente. Entonces Entonces, la gestión se estaba haciendo. Si la gestión se estaba haciendo y no se logró, no puede ser entonces que con un decreto tú vengas y tumbe eso. Ahora, yo lo que pienso que el presidente lo que hizo fue emitir ese decreto para poner sobre la mesa el tema y hacer que Estados Unidos se disponga a negociar. esa puede ser una opción. Eso puede ser. Sí, sí, esa que puede tal ser vez, una opción. bueno, Estados Unidos va a decir, no, pero si tú no puedes hacer eso, Sí, tú vas a sí. decir, bueno, pero que Es que no tengo, que yo no tengo alternativa. tengo presión interna ¿Qué de los hacemos? productores. Exactamente. Entonces, tal vez entonces ahí el gobierno dominicano dice, bueno, pues vamos a coger aquí a dejar ya. O sea, vamos a ver si establecemos algún tipo. Porque los norteamericanos, si hay algo en lo que son buenos es negociando. Y más ahora con un presidente que se caracteriza Eso por sí, eso, por eso negociar. sí sabe. Ahora no negocian para perder. Y es proteccionista. Y es proteccionista, Y es proteccionista. no negocian para perder y es un país grande, nosotros tenemos ahí desventaja, porque aparte de que tenemos desventaja por ser un país más pequeño frente a Estados Unidos, también tenemos una elevadísima dependencia de Estados Unidos. Ahí. Sí, Una elevadísima dependencia. Eso nos coloca en una posición de desventaja en la negociación. Exactamente, de Por desventaja en la muchos negociación. muchos Tiene que ver, aspectos, sí. Por ejemplo, mira, nosotros exportamos, y estaban, incluso el periódico El Dinero publica esta semana una historia relacionada con eso. Nosotros exportamos, el año pasado las exportaciones sumaron 12.900 millones de dólares, algo así, Sí. de acuerdo con las estadísticas de aduana. Debería ser el doble. El asunto es que el 54%, 53.8% de las exportaciones totales de República Dominicana fueron hacia Estados Unidos. O sea, más de la mitad fue a Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que cuando tú te fijas, el 66% de las exportaciones totales de República Dominicana fueron exportaciones de zona franca. El 66%. Sí. Y pues de ese 66%, sí, de zona franca. El 75, 74% fueron hacia Estados Unidos. O sea que lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, ese 53% que nosotros exportamos a Estados Unidos, de ese 53%, el 90% son de zona franca. Sí, así es. Y fíjate que nosotros hablamos aquí de la zona franca como algo sumamente delicado. Entonces, y hay una situación con las empresas de zona franca. Las empresas de zona franca se instalan fácil y se van fácil también. Fácil. O sea, Oye, las naves generalmente no son de ellas. Sí, las naves no son de ellas. Son un asunto de tú trasladar maquinaria y contratar personal en otro sitio. Sí. Entonces, eso tiene su delicadeza. Cogen un barco, montan su maquinaria y se la llevan por otro lado. No vamos a otro sitio donde tratan sin mejor. problema. Entonces, ahí hay una situación donde el gobierno dominicano tiene que tener cuidado. Otro aspecto también está en otras áreas, porque fíjate que Estados Unidos también es el principal inversionista extranjero en el país. El 27% más o menos de la inversión extranjera en la República Dominicana, en sentido general, es de Estados Unidos. O sea, aquí se habla mucho de España, que si España invierte, que si en turismo, que si qué. Mire, señores, todos los años, la mayor inversión extranjera que se registra en la República Dominicana proviene de inversionistas estadounidenses. Claro, está España, está México. Sí, pero están ya en segundo, tercer, cuarta posición. Pero en primer lugar,
el principal inversionista siempre es Estados Unidos. Y más en zona Y franca. estamos hablando de hace más de una década, permanentemente. Más en zona permanentemente. franca. Más en zona Entonces, franca. eso justifica y explica el que el 90% de las exportaciones de zona franca vayan a Estados Unidos. Va a también. Estados Unidos, sí. Porque ¿qué hace Estados Unidos? Que manda el capital para acá. Tengo que decir una frase que se decía mucho y que a veces lo dicen. Una república bananera, produzcan ustedes. Sí. Para Le nosotros, pagamos y nosotros le nos llevamos pagamos. nuestra mercancía y nuestra ganancia. Exactamente. Es así, señores, así es como funciona. Esa es la cruda realidad. Sí, y entonces tú tienes también otras situaciones que tienen que ver con Estados Unidos, por nuestra relación con Estados Sí. Unidos. Nosotros recibimos el año pasado 10.600 millones de dólares, 10.756 millones de dólares en remesas. Sí, sí, sí. 83% vino de Imagínate tú. dominicanos que O sea, residen en Estados O Unidos. sea, fíjate. Dominicanos que residen en Estados Unidos. Entre los que están dominicanos en condición legal, pero también hay en condición ilegal. Sí. Se estima que más o menos 300.000 o más de 300.000 dominicanos Posiblemente. viven en Estados Unidos en condición de ilegalidad. O sea, otra variable de la interdependencia. Exactamente. Otra de la variable de dependencia interdependencia. nuestra. Y la otra parte tiene que ver con el turismo. Sí. No solo en inversión, sino en captación de turistas. Mire, señores, la llegada de turistas desde Europa ha bajado en más de la mitad en los últimos años. Del 2019 para acá ha bajado en más de la mitad. O sea, nosotros estamos recibiendo la mitad de los turistas europeos que recibíamos antes de la pandemia. Ahora, ha aumentado la cantidad de turistas que nos visitan, sí, porque ha aumentado la cantidad de turistas provenientes principalmente de Estados Unidos. De Sudamérica también, pero principalmente de Estados Unidos y de América del Norte, vamos a decir, porque también podemos incluir a Canadá y una parte de México. Pero de Estados Unidos, más del 50% de los turistas extranjeros que nos visitan a cada año son estadounidenses. O sea que si, vamos a decir, supongamos que Estados Unidos mañana diga, los norteamericanos no pueden viajar a República Dominicana. Sí, porque hay una gripe que está Porque lo que tú matando quieras, gente. automáticamente el turismo se cae a la Ya. mitad. A la mitad, señores. Eso O es sea, así. así que está eso. Entonces hay que Por mirarlo eso hay que, miren, desde ese punto de vista. O sea, Sí. la interdependencia que existe por la relación que tenemos, que no es que es algo negativo, pero sí es algo que se debe tomar en cuenta porque por eso siempre se habla de la diversificación, sí, de poner los huevos en diferentes canastas. ¿Por qué? Porque si tú dependes mucho de una sola nación, en un escenario de negociación, tienes una situación un tanto difícil. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa. Así Cuando es. retornemos, seguimos Tremendo. con más de dinámica económica.